Una madre soltera, luchando por cuadrar las cuentas y criar a su hija sola, vio su vida patas arriba cuando un hombre misterioso apareció en una noche lluviosa, pidiendo tan solo un plato de comida. Lo que ella no sabía es que ese simple gesto de bondad estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Secretos inesperados, un giro chocante y un amor que florece en medio del dolor. Esta historia tocará tu corazón y te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. El aroma de especias danzaba en el aire de la pequeña fonda El Sazón de Mamá, ubicada en una calle bulliciosa de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Elena Ramírez se ajustó el gafete en su uniforme azul marino mientras observaba la lluvia que caía afuera, formando pequeños ríos en las aceras irregulares. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el mostrador de recepción, acompañando inconscientemente el ritmo de las gotas que golpeaban el toldo. A sus 32 años, Elena poseía una belleza discreta, marcada por ojos castaños profundos que parecían guardar historias no contadas. Su cabello negro, siempre recogido en un chongo bien hecho, ya comenzaba a mostrar algunas canas, testigos silenciosos de las noches en vela y preocupaciones constantes. Sus manos, aunque delicadas, revelaban callos sutiles, ganados entre ollas y trabajos extras de limpieza. En la pared detrás del mostrador, una fotografía enmarcada mostraba una versión más joven de Elena, sonriendo junto a un hombre de uniforme de policía. Ricardo, su difunto esposo, había fallecido durante un operativo rutinario que se transformó en tragedia, dejándola sola con una bebé de apenas 3 meses. La foto era de su último aniversario juntos, cuando él había preparado un pastel sorpresa en la propia fonda donde ella ahora trabajaba. «Mamita, mira lo que dibujé». La voz cristalina de Sofía sacó a Elena de sus recuerdos. La niña de 8 años estaba sentada en una de las mesas vacías de la fonda, rodeada de lápices de colores y hojas de papel. Sus rizos castaños claros enmarcaban un rostro angelical, y los ojos verdes, herencia del padre, brillaban con la misma intensidad del cielo en días soleados. Elena se acercó, observando el dibujo colorido que la hija había hecho. Una cocina llena de vida, con ollas humeantes y platos elaborados. En el centro de la ilustración, 3 figuras sonrientes. Una mujer de mandil, una niña con un gorro de chef y un espacio vacío al lado de ellas. «Está hermoso, mi amor», Elena dijo sintiendo un nudo en la garganta al notar el espacio en blanco en el dibujo. «¿Pero por qué dejaste este lugar vacío?». Sofía mordió el labio hesitante. «Es que a veces me imagino cómo sería tener a alguien para completar nuestra familia, alguien que le guste cocinar igual que a nosotras». El comentario inocente golpeó a Elena como una flecha. Ella se esforzaba tanto para ser suficiente, para llenar todos los vacíos en la vida de la hija, pero había lagunas que simplemente no conseguía cerrar. Antiguamente, las dos pasaban horas en la pequeña cocina de casa, inventando recetas y soñando con una fonda propia. Ahora, entre las cuentas atrasadas y las horas extras, apenas sobraba tiempo para un abrazo prolongado. La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un cliente. Elena rápidamente volvió a su puesto, ajustando la postura profesional que el trabajo exigía. El hombre que entró parecía perdido, como si hubiera sido arrastrado por la tormenta. Su ropa, aunque de buena calidad, estaba empapada, y había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y desolación que llamó su atención. «Buenas noches, bienvenido a El Sazón de Mamá». Ella recitó automáticamente, pero su tono cambió al percibir el temblor en las manos del desconocido. «Yo...». «Disculpe», él comenzó, la voz ronca como si no fuera usada hace mucho tiempo. «Perdí mi cartera y he estado caminando por horas. ¿Sería posible...? Quizá...». Elena sintió algo familiar en aquel hombre.
no en su apariencia, sino en la vulnerabilidad de su petición no terminada. Recordó las veces en que ella misma había necesitado tragarse el orgullo para pedir ayuda, las noches en que acostaba a Sofía con promesas de que el mañana sería mejor. Sin dudar, ella tomó el menú. «Por favor, siéntese. El especial de hoy son enchiladas suizas, una receta de familia. Voy a pedir que le traigan un plato». «Pero no puedo pagar», él protestó débilmente. Elena sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos hacía mucho tiempo. «Hoy invita a la casa. A veces todos necesitamos un poco de bondad». Mientras el hombre se acomodaba en una mesa discreta, Elena sacó algunos billetes de su propia cartera, dinero que había guardado para comprar los útiles escolares de Sofía, y los dobló cuidadosamente. Más tarde, cuando sirvió el plato humeante, discretamente colocó el dinero en el bolsillo del abrigo de él, susurrando: «Para ayudarle en lo que encuentra su cartera. Me puede pagar cuando pueda». Lo que Elena no sabía era que aquel simple gesto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El hombre, que se presentó solo como Gustavo, era mucho más de lo que aparentaba. Y en aquella noche lluviosa en Nezahualcóyotl, entre el aroma de especias y el sonido de la lluvia, el destino comenzaba a tejer una historia extraordinaria. A la mañana siguiente, Elena despertó más temprano que de costumbre. Sus pensamientos aún vagaban por el extraño encuentro de la noche anterior. Había algo en la mirada de aquel hombre que la intrigaba, una mezcla de tristeza y nobleza que no combinaba con su ropa sencilla y postura hesitante. Preparando el desayuno en la pequeña cocina del departamento de 2 habitaciones, ella escuchaba los sonidos familiares de Sofía alistándose para la escuela. El olor a pan tostado y café fresco llenaba el ambiente, enmascarando temporalmente el olor a humedad que se empecinaba en instalarse en las paredes, a pesar de todos los intentos de Elena por combatirlo. «Mamita, ¿crees que aquel señor de ayer vuelva?», Sofía preguntó, surgiendo en la cocina ya uniformada, sus trenzas castañas claras perfectamente arregladas. «¿Se veía tan triste?». Elena sonrió, untando mantequilla en una rebanada de pan. «No sé, mi vida, pero espero que esté mejor hoy». Lo que ella no contó a la hija fue que había pasado buena parte de la noche preocupada por el dinero que le había dado al desconocido. No era mucho, pero haría falta en el presupuesto ya apretado. Los útiles escolares de Sofía tendrían que esperar algunas semanas más, y ella necesitaría hacer horas extras para compensar. En la fonda, la rutina comenzó como siempre: verificación de los menús, organización de las mesas, conferencia de las reservaciones. Pero alrededor de las 2 de la tarde, cuando el movimiento del almuerzo comenzaba a disminuir, la puerta se abrió y Gustavo entró nuevamente. Esta vez, él parecía diferente. Aún vestía ropa sencilla, pero estaba más compuesto, el cabello canoso en las sienes bien peinado, el rostro afeitado, revelando rasgos aristocráticos que Elena no había notado la noche anterior. En sus manos cargaba un pequeño envoltorio. «Buenas tardes», él dijo, su voz más firme que el día anterior. «Vengo a devolver algo que me fue prestado». Elena sintió el rostro enrojecer cuando él sacó del bolsillo los billetes que ella había colocado en su abrigo. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, él continuó: «No puedo aceptar su dinero, pero me gustaría retribuir su bondad de otra forma». Él extendió el envoltorio que cargaba. Dentro había un cuaderno de recetas antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo, repleto de anotaciones en una caligrafía elegante. «Era de mi abuela», él explicó. «Ella también era apasionada por la cocina. Noté cómo usted habla sobre comida. Hay amor en cada palabra». Elena hojeó el cuaderno con reverencia, sus ojos humedeciéndose al ver recetas que recordaban su propia infancia. «Pero esto debe ser un recuerdo muy importante.
No puedo aceptarlo. Por favor, acéptelo. Algunas cosas necesitan ser pasadas adelante para mantener su valor. Gustavo respondió, un brillo diferente en sus ojos. Además, me gustaría hacer una propuesta. Vi que ustedes sirven comida corrida. ¿Sería posible hacer una reservación fija para todos los días? El pedido tomó a Elena por sorpresa. Clientes regulares eran siempre bienvenidos, pero había algo en la manera como él hablaba, como si escogiera cada palabra cuidadosamente, que la intrigaba aún más. «Claro», ella respondió, profesional. «Puedo anotar sus preferencias». En realidad, él hesitó por un momento. «Me gustaría probar un plato diferente cada día. Algo que no esté en el menú regular. Recetas especiales, quizá». El corazón de Elena se aceleró. Hacía años ella soñaba con crear platos propios, con experimentar las recetas que guardaba en su mente, pero la rigidez del menú de la fonda nunca lo permitiera. «Yo necesitaría hablar con el chef», ella dijo cautelosa. «Por favor, haga eso». Gustavo sonrió, y por primera vez Elena vio algo genuinamente cálido en su expresión. «Estoy seguro de que será interesante». Cuando él salió, Elena quedó mirando el cuaderno de recetas en sus manos, una sensación extraña en el pecho. Era como si algo estuviera comenzando a cambiar, como si el universo estuviera conspirando para realizar sueños hacía mucho olvidados. Lo que ella no sabía era que, en aquel mismo momento, Gustavo entraba en un lujoso Mercedes estacionado algunas cuadras adelante, donde su chofer lo aguardaba. Quitando el abrigo sencillo que usaba, reveló un traje italiano impecable por debajo. «¿Para la oficina, señor?», el chofer preguntó. «No, Ricardo», Gustavo respondió, sus ojos fijos en la fonda por el retrovisor. «Antes necesito hacer algunas llamadas. Quiero saber todo sobre el sazón de mamá y su historia». El pedido inusual de Gustavo causó alboroto en la cocina de El Sazón de Mamá. Carlos, el chef responsable, hacía 15 años por la fonda, no escondió su contrariedad cuando Elena presentó la idea de platos especiales fuera del menú. «¡Imposible!», él bramó, gesticulando con una cuchara de palo. «Ya tenemos una rutina establecida. No podemos hacer excepciones para un único cliente». Elena respiró hondo, sintiendo el rostro arder. La cocina estaba caliente y ruidosa, con el vapor de las ollas empañando las pequeñas ventanas. El olor fuerte de ajo y cebolla sofritos permeaba el aire. «Pero Carlos, piénsalo bien», ella argumentó. «Podríamos usar esto como una prueba para nuevos platos. El cliente ya ha accedido a pagar un precio diferenciado». «No me interesa», él cortó, volviendo su atención a una olla burbujeante. «Aquí las cosas funcionan a mi manera, siempre ha sido así». Regina, la dueña de la fonda, que observaba la discusión recargada en el marco de la puerta, carraspeó para llamar la atención. Era una señora de 60 años, cabello canoso, siempre impecablemente arreglado, que había heredado el establecimiento del marido fallecido. «Ven conmigo, Elena», llamó, haciendo un gesto discreto. En su pequeño despacho en la parte trasera de la fonda, Regina sirvió café para ambas en tazas de porcelana antigua. El aroma rico del café recién colado contrastaba con la humedad de los archivos apilados en las estanterías. «Tú sabes que Carlos es difícil», Regina comenzó, soplando suavemente su taza. «Pero también sé que tú tienes un don especial para la cocina. He observado cómo tú a veces ayudas en la preparación de los platos, incluso no siendo tu función». Elena bajó los ojos, avergonzada. «Disculpe si he sobrepasado algún límite». «No, querida», Regina sonrió, maternal. «En realidad tengo una propuesta. Podemos usar la cocina después del cierre. Si tú quieres preparar estos platos especiales, yo te autorizo. Será nuestro pequeño secreto». Los ojos de Elena brillaron. «¿Usted haría eso? Tú me recuerdas mucho a mi hija». Regina suspiró, su mirada vagando hacia una fotografía en la pared, mostrando una joven sonriente. Ella también tenía sueños en la cocina antes de partir para el extranjero. A veces
Necesitamos dar una oportunidad a los sueños de los otros para mantener los nuestros propios vivos. Aquella noche, después del cierre, Elena se quedó en la fonda. Sofía hacía la tarea en una mesa próxima a la cocina, ocasionalmente levantando los ojos del cuaderno para observar a la madre trabajar. El cuaderno de recetas que Gustavo había dado estaba abierto sobre la encimera, sus páginas revelando secretos culinarios de décadas pasadas. Elena adaptaba una antigua receta de cordero con hierbas, actualizándola con ingredientes locales y toques personales. ¿Puedo probar, mami?, Sofía preguntó, acercándose con curiosidad. Elena sonrió, ofreciendo una cuchara de la salsa a la hija. El rostro de la niña se iluminó al probar. «Está mejor que el del tío Carlos», ella exclamó lamiendo los labios. «Shh». Elena rió, colocando el dedo sobre los labios. «Eso es nuestro secreto, ¿ok?». Al día siguiente, cuando Gustavo llegó para la comida, Elena sirvió personalmente el plato que había preparado. Observó atentamente mientras él probaba el primer bocado, su corazón latiendo acelerado. «Extraordinario», él murmuró, cerrando los ojos por un momento. «¿Hace cuánto tiempo usted cocina?». «Desde siempre», ella respondió, torciendo las manos en el delantal. «Aprendí con mi mamá y después...». «Usted tiene un don raro», él la interrumpió suavemente. «Es como si cada sabor contara una historia». En aquel momento, Carlos pasó por la mesa, lanzando una mirada desconfiada para el plato. Elena sintió un frío en el estómago. Sabía que estaba arriesgando su empleo con aquel arreglo secreto, pero algo dentro de ella decía que valía la pena. Lo que ella no percibió fue la mirada calculadora que Gustavo dirigió al chef, ni la llamada telefónica discreta que hizo en cuanto dejó la fonda. En su oficina, en el ático de uno de los edificios más lujosos de la Ciudad de México, él iniciaba una investigación detallada sobre Carlos y su historia profesional. «Ricardo», él llamó a su asistente, «necesito que descubras todo sobre el chef Carlos del Sazón de Mamá. Principalmente sobre cómo consiguió ese empleo hace 15 años. Mientras tanto, en la fonda, Elena guardaba cuidadosamente el pago del día en un sobre especial. No era solo dinero. Era la primera vez en años que alguien reconocía verdaderamente su talento. El miedo de ser descubierta por Carlos se mezclaba con una creciente sensación de propósito. En su mochila escolar, Sofía cargaba un nuevo dibujo. Su madre vestida de chef, cocinando en una cocina grande y brillante. Y al lado de ella, una figura masculina comenzaba a tomar forma, aún sin rostro definido, pero presente, como una promesa de cambio. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles al Sazón de Mamá. El cliente misterioso, como los empleados comenzaron a llamar a Gustavo, se convirtió en una presencia constante durante las comidas. Cada día, un nuevo plato especial preparado por Elena. Cada día, más elogios y sonrisas discretas intercambiadas entre ellos. Sin embargo, en una tarde particularmente ajetreada, el frágil equilibrio comenzó a derrumbarse. Carlos, que venía observando la creciente proximidad entre Elena y el cliente especial, decidió investigar la cocina después del cierre. Lo que encontró hizo su rostro enrojecer de ira. Recetas nuevas anotadas, ingredientes diferentes de los usuales, evidencias del uso nocturno del espacio. «¿Así que es esto?». Él confrontó a Elena al día siguiente, blandiendo las anotaciones que encontrara. «¡Estás saboteando mi cocina!». Regina intentó intervenir, pero Carlos estaba fuera de control. «¡15 años! 15 años manteniendo este lugar funcionando, y ahora una recepcionista cualquiera cree que puede hacerlo mejor». «Yo no estoy tratando de hacerlo mejor». Elena se defendió, temblando. «Son solo recetas diferentes». ¿Diferentes? Son recetas robadas. Apuesto que estás vendiendo nuestros secretos a otra fonda. La confrontación atrajo la atención de los clientes, incluyendo Gustavo, que acababa de llegar.
Él permaneció en silencio, observando la escena desarrollarse con una expresión enigmática. «Carlos», Regina intentó apaciguar. «Yo autoricé a Elena a usar la cocina. Fue mi decisión». «¿Usted qué?» El chef parecía haber recibido una bofetada. «¿Después de todo lo que he hecho por este lugar? ¿Después de haber ayudado a su marido a salvar la fonda de la quiebra?» Un silencio pesado cayó sobre el ambiente. Regina palideció visiblemente, sus manos apretando el collar de perlas en el cuello. «¿De qué estás hablando?», ella preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos rió, un sonido amargo. «Ah, ¿entonces él nunca le contó? ¿Cómo yo lo ayudé a encubrir los desvíos de dinero? ¿Cómo mantuve su preciosa fonda funcionando mientras él jugaba todo fuera?» En ese momento Gustavo se levantó. Su presencia, antes discreta, ahora parecía llenar todo el ambiente. «Creo que usted debería pensarlo bien antes de seguir hablando». «¿Y quién es usted para meterse?», Carlos vociferó, volteándose para encararlo. «Alguien que acaba de grabar toda esta confesión». Gustavo respondió calmadamente, mostrando una pequeña grabadora en su mano. «Y también alguien que pasó las últimas semanas investigando las irregularidades fiscales de este establecimiento en los últimos 15 años». El color abandonó el rostro de Carlos. Regina necesitó apoyarse en una silla, sus piernas flaqueando. «No entiendo». Elena miraba de uno para otro confusa. «¿Qué está pasando?». Gustavo se acercó a ella, su expresión suavizándose. «Perdóneme por el teatro, pero necesitábamos una confesión. Su talento en la cocina no fue la única cosa que llamó mi atención. Las cuentas de la fonda no cuadraban, y ahora sabemos por qué». «¿Pero quién es usted?», Carlos preguntó, su arrogancia anterior sustituida por miedo. «Gustavo Junqueira», él respondió, y el nombre hizo Regina abrir los ojos en reconocimiento. «Dueño del grupo hotelero Junqueira y, por coincidencia, especialista en recuperación de empresas en dificultades». Elena sintió el mundo girar. El hombre para quien había dado dinero, para quien cocinaba en secreto, era uno de los empresarios más ricos del país. Sus piernas flaquearon, y ella necesitó apoyarse en el mostrador. «Señora Regina», Gustavo continuó, su voz profesional, «sugiero que convoque a su contador inmediatamente. En cuanto a usted», él se volteó hacia Carlos, «creo que su presencia no será más necesaria». El chef salió tempestuosamente, derrumbando ollas en el camino. Regina se retiró a su despacho, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y Elena quedó allí, paralizada, sintiendo como si todo su mundo estuviera derrumbándose. «¿Por qué?», ella finalmente consiguió preguntar a Gustavo. «¿Por qué fingir ser pobre? ¿Por qué toda esta escenificación?». Él la miró a los ojos, y por primera vez ella vio vulnerabilidad en su rostro. «Porque necesitaba saber si aún existían personas genuinamente buenas en este mundo. Después de perder a mi esposa por el cáncer hace 2 años, perdí la fe en la humanidad. Hasta que usted me diera aquel dinero, sin conocerme, sin pedir nada a cambio». La puerta de la fonda se abrió, y Sofía entró corriendo, volviendo de la escuela. Paró al sentir la tensión en el ambiente, sus ojos grandes recorriendo la escena. «¿Mami?», llamó, hesitante. «¿Está todo bien?». Elena enjugó una lágrima que ni siquiera había notado haber derramado. «No lo sé, mi amor, no lo sé. 3 días han pasado desde la revelación en la fonda». Elena no volvió al trabajo, ignorando las llamadas insistentes de Regina. Se sentía traicionada, usada, como una pieza en un juego que no comprendía completamente. El cuaderno de recetas de la abuela de Gustavo permanecía cerrado sobre la mesa de la cocina como un recordatorio doloroso de sueños que parecían ahora más distantes que nunca. En aquella mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno para Sofía, el timbre tocó. En el pasillo del modesto edificio estaba doña Cefa, la vecina anciana que acostumbraba a cuidar de Sofía cuando Elena hacía horas extras. «Mi hija», ella dijo, extendiendo el periódico de la mañana, «usted necesita ver esto.
En la primera página de la sección de negocios, una foto del sazón de mamá acompañaba el titular: Grupo Junqueira anuncia adquisición de tradicional fonda en Nezahualcóyotl. El texto mencionaba planes de expansión y modernización, con una inversión millonaria. ¿No es donde usted trabaja?, doña Cefa preguntó, ajustando las gafas. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Necesitamos hablar. Por favor, encuéntrame en el café de la esquina en 1 hora. Gustavo. No voy a ir. Elena murmuró para sí misma, pero sus manos temblaban. Mami. Sofía apareció en la puerta, aún en pijama. ¿Estás llorando? Elena no había percibido las lágrimas que corrían por su rostro. Las enjugó rápidamente, forzando una sonrisa. No es nada, mi amor, solo una cosa del trabajo. ¿Es por causa del señor Gustavo?, la niña preguntó, sorprendiendo a la madre. Yo vi que ustedes estaban peleando en la fonda. Pero sabes, mami, cuando Julia se peleó conmigo en la escuela y después me explicó que era porque estaba triste por el divorcio de sus papás, yo entendí. A veces las personas hacen cosas malas porque están lastimadas. La sabiduría simple de la hija golpeó a Elena como un rayo. Recordó la mirada perdida de Gustavo en su primera noche en la fonda, la historia sobre su esposa fallecida, la vulnerabilidad en su voz cuando finalmente reveló la verdad. 1 hora después, ella estaba sentada en el café, Sofía a su lado dibujando en un cuadernito. Gustavo llegó puntualmente, cargando una carpeta de documentos. Gracias por venir, él dijo sentándose. Parecía cansado, las ojeras profundas contradiciendo el traje impecable. No vine por usted, Elena respondió firme. Vine porque necesito entender. Gustavo asintió abriendo la carpeta. Lo que voy a mostrar ahora explica todo. Regina no era la única víctima de los desvíos de Carlos. Él venía robando a los empleados hacía años, alterando nóminas, evadiendo prestaciones. Los documentos mostraban hojas de cálculo, contratos adulterados, una telaraña compleja de fraudes. Cuando usted me ayudó aquella noche, yo estaba en medio de una investigación encubierta. No planeaba involucrarme personalmente, pero... ¿Pero qué? Elena preguntó, su voz más suave. Pero entonces probé su comida. Él sonrió flacamente. Y vi cómo usted trataba a todos a su alrededor, aún teniendo tan poco. Vi a Sofía creciendo en aquel ambiente, igual que mi hija. ¿Su hija?, Elena interrumpió sorprendida. El rostro de Gustavo se contorció en dolor. Sofía, ella y mi esposa, Laura, murieron en un accidente de coche hace 2 años. Sofía tenía la edad de Sofía. En ese momento, Sofía, que aparentemente estaba distraída con sus dibujos, extendió un papel para Gustavo. Era un retrato de él, sonriendo, con las palabras «No esté triste» escritas en letras coloridas. Gustavo tomó el dibujo con manos trémulas, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro. «Gracias, pequeña». «¿Qué quiere usted de nosotras, Gustavo?», Elena preguntó, su resistencia comenzando a derretirse. «Una oportunidad», él respondió, enjugando el rostro. «Una oportunidad de hacer lo correcto. Compré la fonda, sí, pero no para transformarla en una operación corporativa más. Quiero transformarla en lo que siempre debería haber sido, un lugar de afecto, de comida verdadera, de historias». Él deslizó otro documento por la mesa. «Esta es una propuesta para usted asumir la cocina. Carta blanca para crear su propio menú, salario compatible con el mercado, participación en las ganancias. Regina continuará como socia minoritaria. Ella también fue engañada después de todo». Elena tomó el contrato con manos trémulas. Los números eran surreales, más dinero del que jamás soñara ganar. Pero no era eso lo que hacía su corazón latir más fuerte. «¿Por qué yo?», ella susurró. «Porque usted me devolvió algo que yo pensaba haber perdido para siempre». Gustavo respondió, sus ojos encontrando los de ella.
La capacidad de confiar, de creer en la bondad de las personas. Y también porque su talento es real, Elena. Lo que usted hace en la cocina es magia pura. Sofía, que había permanecido quieta, de repente aplaudió animada. ¿Significa que mami va a poder hacer todas las recetas del cuaderno de la abuelita? La pregunta inocente rompió la tensión. Elena y Gustavo rieron, y en aquel momento algo cambió entre ellos. El muro de desconfianza comenzó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Necesito tiempo para pensarlo, Elena dijo, guardando el contrato en su bolso. Todo el tiempo que necesite. Gustavo respondió, levantándose. Antes de salir, se volteó una última vez. Ah, y Elena, gracias por aquel dinero aquella noche. No por el valor, sino por el gesto. Fue la primera vez en 2 años que alguien me trató como persona, no como el empresario Gustavo Junqueira. Mientras lo observaba partir, Elena percibió que estaba delante de una encrucijada. El destino había colocado en su camino no solo una oportunidad profesional, sino también la oportunidad de reaprender a confiar, a soñar, a vivir. La noticia del cambio de gestión de El Sazón de Mamá corrió rápidamente por Nezahualcóyotl. En su primera semana como chef oficial, Elena enfrentó miradas desconfiadas de los antiguos empleados y comentarios susurrados en los pasillos. La sombra de Carlos aún planeaba sobre la cocina, principalmente entre aquellos que habían trabajado con él por años. No va a funcionar. Ella oyó a Miguel, el sous-chef, comentar con otros cocineros. Ella era recepcionista ayer. ¿Hoy quiere mandar en la cocina? Elena fingió no oír, concentrándose en organizar su nuevo espacio de trabajo. El cuaderno de recetas de la abuela de Gustavo estaba abierto sobre la encimera, ahora acompañado por un nuevo cuaderno donde ella anotaba sus propias creaciones. Entre las páginas, un dibujo de Sofía mostraba a la madre sonriendo, vestida con un uniforme de chef. Regina, aún recuperándose del choque de las revelaciones sobre su difunto marido, se convirtió en una aliada inesperada. ¿Sabe?, ella dijo una tarde, observando a Elena trabajar en la masa de un pan de fermentación natural. Usted me recuerda mucho a él al inicio. ¿A su marido? Sí. Regina sonrió melancólicamente. Antes de los problemas, antes de la adicción al juego que lo consumió, él tenía esa misma luz en los ojos cuando cocinaba, ese amor por lo que hace. La conversación fue interrumpida por Gustavo, que entró en la cocina cargando varias bolsas. «Traje algunos regalos», anunció, comenzando a sacar equipos profesionales de dentro de ellas. «No necesitaba», Elena protestó, aunque sus ojos brillaban al ver los cuchillos profesionales y los utensilios de última generación. «Son herramientas de trabajo», él respondió simplemente. «Y por hablar de trabajo, necesitamos hablar sobre el evento del sábado». El evento era una cena especial para 50 personas, incluyendo críticos gastronómicos y figuras importantes del ramo. Sería la presentación oficial de El Sazón de Mamá Nuevo, y Elena sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Estoy nerviosa», admitió, mientras probaba el filo de uno de los nuevos cuchillos. «¿Y si no estoy a la altura?» Gustavo se acercó, su perfume discreto mezclándose a los aromas de la cocina. «¿Recuerda el primer plato que hizo para mí? ¿Aquel cordero con hierbas?» Ella asintió. «En aquel momento usted no sabía quién yo era. No estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba solo cocinando con el corazón. Es eso lo que necesitamos el sábado». Sus ojos se encontraron, y por un momento Elena sintió algo diferente en el aire, una tensión que iba más allá de la relación profesional que venían manteniendo. Gustavo también pareció percibirlo, pues carraspeó y dio un paso para atrás. «Ah, casi lo olvido». Él cambió de asunto, sacando un sobre del bolsillo del saco. «Es para Sofía». Dentro había una inscripción pagada para un curso de cocina infantil, impartido los sábados
en una escuela renombrada de gastronomía. Elena sintió los ojos humedecerse. ¿Cómo supo? Ella me mostró el cuadernito donde anota las recetas que inventa. Él sonrió. Tiene talento igual que la madre. Aquella noche, mientras preparaba la cena en casa, Elena observaba a Sofía hacer la tarea. La niña ocasionalmente levantaba los ojos para sonreírle a la madre, como si compartieran un secreto especial. «Mami», Sofía llamó de repente, «¿a ti te gusta el señor Gustavo?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa, haciéndola casi derramar la olla que sostenía. «¿Por qué estás preguntando eso, mi amor? Porque tú sonríes diferente cuando él está cerca, igual que en las fotos antiguas con papi». Elena se sentó al lado de la hija, su corazón latiendo más rápido. «Es complicado, mi vida. El señor Gustavo es mi jefe ahora y... Pero él también sonríe diferente para ti», Sofía interrumpió con la sabiduría peculiar de los niños. «Y él nos mira como si quisiera ser parte de nuestra familia». Las palabras de la hija resonaron en la mente de Elena durante toda la noche. Mientras organizaba el menú para el evento del sábado, sus pensamientos continuaban volviendo a Gustavo, no el empresario, sino el hombre que apareciera quebrado en su fonda en una noche de lluvia, el padre que perdiera su familia, el ser humano por detrás de la fachada de éxito. Del otro lado de la ciudad, en su ático lujoso, Gustavo también estaba despierto, mirando antiguas fotos de su familia. Al lado de ellas, el dibujo que Sofía había hecho reposaba en un marco nuevo, como un símbolo de que quizá, solo quizá, hubiera esperanza de felicidad nuevamente. La noche del gran evento llegó más rápido de lo que Elena esperaba. El sazón de mamá había sido completamente transformado. Manteles de lino blanco cubrían las mesas, arreglos de flores frescas perfumaban el ambiente, y una pequeña orquesta de cuerdas tocaba suavemente en el rincón del salón. En la cocina, la tensión era palpable. Elena había llegado de madrugada para comenzar los preparativos, trayendo a Sofía consigo. La niña dormía en el pequeño despacho de Regina, mientras su madre comandaba el equipo con una mezcla de firmeza y gentileza que poco a poco conquistaba hasta los más resistentes. Chef Miguel, el antiguo sous-chef, se aproximó excitante. «La masa del raviol no está igual a la receta de Carlos». «No lo está», Elena respondió sin quitar los ojos de la salsa que finalizaba. «Es la receta de mi abuela con un toque especial». Ella tomó una pequeña porción del raviol y se lo ofreció. Miguel probó, y sus ojos se abrieron en sorpresa. «Esto es increíble. ¿Qué le puso aquí?» «Amor», ella sonrió, y un poco de nuez moscada fresca rallada en el momento. El hielo comenzó a derretirse. Uno a uno, los miembros del equipo fueron rindiéndose no solo a la calidad de la comida de Elena, sino también a su liderazgo natural y al respeto con que trataba a cada uno. A las 7 de la noche, los primeros invitados comenzaron a llegar. Gustavo estaba en la puerta, impecable en su traje oscuro, recibiendo personalmente a cada crítico gastronómico, cada chef renombrado, cada periodista especializado. Elena observaba todo a través de la pequeña ventana de la cocina, su corazón latiendo descompasado. Estaba a punto de servir el primer plato cuando una conmoción en la entrada llamó su atención. Carlos, su antiguo verdugo, entraba en la fonda acompañado de una mujer elegante que Elena reconoció como una de las más importantes críticas gastronómicas del país. «Él no puede estar aquí», Regina susurró, aproximándose. «No después de todo». Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, Sofía despertó y salió del despacho, frotándose los ojos somnolientos. Al ver el movimiento en la cocina, sus ojos brillaron. «¿Puedo ayudar, mami? Por favor». Elena miró a la hija, después a la situación en el salón, y tuvo una idea. «En realidad, mi amor, sí puedes. ¿Te recuerdas de aquella receta especial que creamos juntas la semana pasada?» El rostro de Sofía se iluminó.
Era un postre que ellas habían desarrollado en una de sus sesiones de experimentación en la cocina de casa. Una relectura del tradicional flan, con un toque de lavanda y coulis de frutos rojos. ¿Vamos a servirlo hoy? Sí. Elena sonrió, arrodillándose para quedar a la altura de la hija. Y tú vas a ayudarme a finalizar cada plato. La noche prosiguió como una danza delicadamente coreografiada. Cada plato que salía de la cocina contaba una historia. El couvert era una relectura de las quesadillas que Elena vendía en la adolescencia para ayudar en casa. La entrada traía elementos de las recetas del cuaderno de la abuela de Gustavo. El plato principal mezclaba técnicas clásicas con ingredientes típicos de Nezahualcóyotl. Carlos observaba todo con una expresión agria, ocasionalmente susurrando algo en el oído de la crítica gastronómica. Pero cuando el postre llegó, presentado con orgullo por una Sofía vestida con un pequeño delantal, hasta él pareció sorprendido. La lavanda fue idea de Sofía. Elena explicó a los invitados, su voz temblando levemente al hacer el discurso de cierre. Ella dijo que quería algo que recordara un abrazo de madre en día de lluvia. Gustavo, que había permanecido discretamente en segundo plano durante toda la noche, se aproximó en este momento. Esta es la esencia del sazón de mamá nuevo, él complementó. No solo comida de calidad, sino afecto en cada detalle, memorias en cada sabor. Sus ojos encontraron los de Elena, y en aquel momento, bajo las luces suaves de la fonda, entre aromas y sabores que contaban historias de vida, algo cambió definitivamente entre ellos. No eran más solo jefe y empleada, ni solo dos corazones heridos buscando cura. Eran dos personas que, a través de la comida y del cuidado mutuo, estaban reaprendiendo a creer en el amor. La crítica gastronómica que acompañaba a Carlos fue la primera en levantarse y aplaudir. Luego, todo el salón la acompañaba, mientras Sofía corría para abrazar a la madre, sus ojos brillando de orgullo. «¿Viste, mami?», ella susurró. «Yo te dije que iba a salir todo bien». El éxito del evento especial catapultó el sazón de mamá a los titulares de los principales cuadernos de gastronomía. Las críticas eran unánimes en elogiar no solo la calidad de la comida, sino también la historia por detrás de cada plato. La fila de espera para reservaciones ya se extendía por semanas, y Elena mal podía creer en la rapidez con que su vida había cambiado. En una mañana particularmente agitada, mientras probaba recetas para el nuevo menú de primavera, Elena recibió una llamada de la escuela de Sofía. Su hija se había desmayado durante la clase de educación física. Probablemente solo cansancio. La enfermera de la escuela intentó tranquilizarla por teléfono, pero sería bueno hacer algunos exámenes solo para asegurar. El mundo de Elena comenzó a desacelerar. Memorias de su propia infancia, marcada por internaciones frecuentes debido a una condición cardíaca hereditaria que había costado la vida de su madre a los 35 años, invadieron su mente. ¿Cómo no había pensado en eso antes? ¿Cómo no había percibido los signos, el cansancio frecuente de Sofía, las mejillas siempre tan pálidas? Gustavo, que estaba en la fonda para una reunión, percibió inmediatamente que algo estaba mal. «Voy contigo», él dijo, ya tomando las llaves del coche, sin esperar respuesta. En el hospital, los exámenes preliminares confirmaron los peores miedos de Elena. Sofía había heredado la misma condición cardíaca. El médico, doctor Rafael Mendoza, un señor de cabello canoso y ojos gentiles, explicó la situación con cuidado. «Es una cardiomiopatía hipertrófica», él dijo, mostrando las imágenes de los exámenes. «El corazón de ella está con las paredes muy gruesas, dificultando el bombeo de la sangre. Necesitamos comenzar el tratamiento inmediatamente». Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El costo del tratamiento era astronómico, incluso con su nuevo salario. Y había la posibilidad de necesitar una cirugía en el futuro. «Voy a cuidar de todo»,
Gustavo declaró, ya haciendo llamadas a especialistas. No, Elena lo interrumpió firmemente. Usted ya ha hecho mucho por nosotras. Esto es algo que necesito resolver sola. ¿Por qué usted siempre hace eso? Él explotó, sorprendiéndola. ¿Por qué insiste en cargar el mundo en las espaldas? ¿Cree que estoy haciendo esto por caridad? ¿Cree que todo lo que sucedió entre nosotros no significa nada? El corredor del hospital quedó en silencio. Algunos enfermeros pasaron rápidamente, tratando de no mirar la escena que se desarrollaba. Significó todo. Elena susurró, lágrimas escurriendo por su rostro. Significa todo, pero no puedo dejar que cuide de todos los problemas. No es justo con usted. ¿Justo? Gustavo rió sin humor. ¿Quiere hablar de justicia? No es justo que usted haya pasado años sacrificándose sola. No es justo que Sofía haya crecido sin un padre. No es justo que yo haya perdido a mi familia. Pero ¿sabe qué nos dio el destino? Una oportunidad de construir algo nuevo, algo real. Él se acercó, sosteniendo las manos de ella entre las suyas. Cuando perdí a Laura y Sofía, pensé que nunca más sería capaz de amar. Me transformé en un hombre frío, enfocado solo en negocios, hasta que en una noche de lluvia, una recepcionista de sonrisa gentil me ofreció no solo comida, sino compasión. Y poco a poco, usted y Sofía trajeron color de vuelta a mi vida. Elena sollozó, dejándose abrazar por él. En la habitación al lado, a través de la ventana de vidrio, podían ver a Sofía durmiendo, pequeña y frágil entre las sábanas blancas del hospital. Regina, que había llegado hacía poco, sostenía la mano de la niña, tarareando suavemente. Ella me llamó papá el otro día. Gustavo continuó, su voz embargada. Fue sin querer, cuando estábamos haciendo aquel pastel de chocolate. Ella se corrigió inmediatamente, quedó toda apenada, pero, Elena, yo nunca sentí mi corazón tan lleno y tan partido al mismo tiempo. En ese momento, doctor Mendoza retornó con más resultados. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. Encontramos un especialista en Guadalajara que está desarrollando un nuevo procedimiento, él explicó, menos invasivo que la cirugía tradicional, con tasas de recuperación muy superiores. El único problema es que aún está en fase experimental y... ¿El costo? Elena preguntó, ya sabiendo la respuesta. 400,000 pesos. El médico respondió hesitante. Elena sintió sus rodillas flaquear. Era más dinero del que ella jamás vería en la vida. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, una voz conocida sonó de la puerta de la habitación. «Yo pago». Todos se voltearon. Era Carlos, el antiguo chef, parado allí con una expresión que Elena nunca había visto en su rostro. Arrepentimiento. «¿Por qué?», ella preguntó, desconfiada. «Porque pasé 15 años robando sueños», él respondió, su voz quebrada. «Robé de la fonda, robé de Regina, robé de todos que trabajaban conmigo. Pero ver a aquella niña sirviendo el postre aquella noche, ver el orgullo en los ojos de ella, me hizo recordar por qué comencé a cocinar, para hacer personas felices». Él sacó un sobre del bolsillo. «Vendí mi casa de playa en Puerto Vallarta. Es lo mínimo que puedo hacer para comenzar a arreglar las cosas». El silencio que se siguió fue quebrado por el sonido suave de Sofía moviéndose en la cama. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, encontrando los rostros preocupados que la observaban. «Mami», ella llamó, su voz pequeña, «¿puedo hacer un pedido?» Elena se acercó acariciando los cabellos castaños claros de la hija. «Claro, mi amor. Cuando yo mejore, podemos ser una familia. Usted, yo y el señor Gustavo». La pregunta inocente golpeó a todos los presentes, como una ola de emoción. Gustavo se acercó a la cama, lágrimas no contenidas escurriendo por su rostro. «Solo si tú prometes ayudarme a hacer aquel pastel de chocolate todas las semanas». Él respondió, su voz temblando. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como un rayo de sol después de la tempestad.
Y en aquel momento, entre las paredes blancas del hospital, entre lágrimas de miedo y de esperanza, una nueva familia comenzaba a formarse. Los 3 meses siguientes transformaron completamente la vida de todos los involucrados con el sazón de mamá. La fonda continuaba haciendo éxito, ahora bajo el comando temporario de Miguel, que se había revelado un excelente subchef y un amigo aún mejor. Elena dividía su tiempo entre el hospital y reuniones con médicos, siempre con Gustavo a su lado, incansable en su apoyo. El procedimiento experimental para el corazón de Sofía estaba marcado para dentro de 2 semanas. El doctor Torres, especialista que vino directamente de Barcelona para liderar el equipo médico, se mostraba optimista. Nunca vi una paciente tan joven con tanta fuerza de voluntad, él comentó durante una de las consultas preparatorias. En una tarde particularmente significativa, mientras Sofía descansaba después de una serie de exámenes, Elena encontró algo inesperado en su bolso. El antiguo cuaderno de recetas de la abuela de Gustavo con varias páginas nuevas anexadas. En las páginas extras, escritas con la letra caprichada de su hija, había un título que hizo su corazón apretar: Recetas para curar la tristeza. Es un proyecto que comenzamos la semana pasada, explicó la enfermera Julia, que se había tornado una presencia constante y querida. Sofía dijo que quería crear recetas especiales para cuando las personas estén tristes o con miedo. Curiosa, Elena comenzó a leer: pastel abrazo de mamá, ingredientes, todo el amor que quepa en el corazón, 3 tazas de sonrisas, 2 cucharadas de coraje, 1 pizca de esperanza, chocolate al gusto, porque chocolate siempre ayuda, modo de preparación, mezcle el amor con las sonrisas, hasta quedar bien esponjoso, añada el coraje poco a poco, para no asustar, espolvoree esperanza por encima y decore con mucho chocolate, sirva con un abrazo apretado. Las lágrimas escurrían por el rostro de Elena mientras leía cada receta inventada por su hija. Había sopa del coraje, chocolates de la felicidad y hasta mismo risotto del amor en familia. Este último dedicado especialmente a Gustavo. Ella ha pasado mucho tiempo escribiendo en ese cuaderno. Una voz familiar sonó detrás de ella. Era Carlos, que ahora venía regularmente a visitar a Sofía, siempre trayendo pequeños regalos e historias sobre cocina. La transformación del antiguo chef era notable. Después de pagar por el tratamiento de Sofía, él había comenzado a trabajar como voluntario en un proyecto social que enseñaba gastronomía para jóvenes de comunidades carenciadas. Estoy aprendiendo más con ellos de lo que enseñé en todos mis años como chef, él admitió. Regina también era una presencia constante en el hospital. Ella había transformado el despacho de la fonda en una especie de central de apoyo, organizando rifas y eventos benéficos para ayudar a otras familias en situación similar a la de Sofía. ¿Sabe? Regina comentó una noche, mientras tejía una bufanda para Sofía, a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de desafíos. Si nada de eso hubiera sucedido, ¿cuántas vidas no habrían dejado de ser tocadas? En aquella misma noche, después de todos haber ido, aunque Gustavo permaneció en la habitación del hospital con Elena, Sofía dormía tranquilamente, el sonido suave del monitor cardíaco marcando el ritmo de su respiración. Necesitamos hablar, él dijo suavemente, tomando las manos de Elena. ¿Ahora? Ella preguntó aprehensiva. Sí, ahora, porque mañana voy a presentar mi renuncia como CEO del Grupo Junqueira. Elena abrió los ojos chocada. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque percibí que pasé años construyendo un imperio, pero olvidé construir una vida, él explicó, sus ojos fijos en los de ella. Después que perdí a Laura y Sofía, me sumergí en el trabajo para no sentir. Pero usted y Sofía me enseñaron que no hay éxito que valga la ausencia de amor. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. No es un anillo de compromiso. Aún.
Él sonrió al ver la expresión sorprendida de ella. Es la llave de una casa que compré en Nezahualcóyotl, a 3 cuadras de la fonda. Una casa con un gran patio para Sofía jugar cuando ella se recupere y una cocina enorme para ustedes continuar creando sus recetas mágicas. Pero, su empresa, la empresa estará bien. Mi hermano menor asumirá el comando. Él siempre fue mejor en los negocios que yo, de cualquier forma. Yo voy a dedicarme a proyectos menores, más significativos, como transformar el sazón de mamá en una escuela de gastronomía social, algo que usted mencionó querer hacer hace algunas semanas. Elena sintió su corazón acelerar. De hecho, había comentado sobre ese sueño con él, pero no imaginaba que él lo había tomado en serio. Y tiene más, él continuó, ahora visiblemente nervioso. Conversé con el doctor Mendoza. Después de la cirugía, Sofía necesitará de por lo menos 6 meses de recuperación. Pensé que podríamos usar ese tiempo para planear no solo la escuela, sino también un casamiento. La palabra quedó en el aire como un aroma delicado de especias. Antes de que Elena pudiera responder, un movimiento en la cama llamó su atención. Ella dijo que sí, Sofía exclamó, sentándose en la cama con una enorme sonrisa, claramente despierta hacía algún tiempo. Muchachita, Gustavo rió, esa era mi Deixis. Perdón, ella rió también, pero ustedes estaban demorando mucho. Elena miró para su hija, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Después para Gustavo, el hombre que había entrado en su vida como un extraño necesitado y acabó tornándose su puerto seguro. En la pequeña habitación de hospital, bajo la luz suave de la noche, ella finalmente entendió lo que su madre siempre decía sobre el amor ser la mejor receta de la vida. Sí, ella respondió, lágrimas de felicidad escurriendo por su rostro. Sí para todo. El abrazo que se siguió fue interrumpido por un toque en la puerta. Era Miguel, cargando una pequeña hielera. Disculpen la hora. Él sonrió. Pero achamos que hoy sería un buen día para traer esto. Dentro de la caja había un pastel, decorado con flores de chocolate y una frase escrita en glacé. Para nuestra familia. Fue una producción colectiva, él explicó. La receta es de Sofía. La masa fue hecha por Regina. La decoración es de Carlos. Y yo supervisé todo. Mientras compartían aquel pastel improvisado en la habitación del hospital, Elena miró alrededor y vio que su familia había crecido mucho más allá de lo que jamás imaginara. No eran solo ella, Sofía y Gustavo. Eran todos allí. Miguel con su talento y lealtad, Regina con su sabiduría maternal, Carlos en su jornada de redención, el equipo del hospital que se había tornado parte de sus vidas. Y en 2 semanas, cuando Sofía entrara en la sala de cirugía, ella no estaría sola. Tendría todo el amor del mundo guardado en un cuaderno de recetas especiales y una familia entera esperando para celebrar su recuperación. 1 año había pasado desde la cirugía bien sucedida de Sofía. El sazón de mamá, ahora transformado en un espacio mucho mayor, celebraba su reinauguración en una tarde soleada de primavera. La antigua fonda no solo había crecido en tamaño, sino también en propósito. El piso de abajo continuaba como fonda, pero el primer piso abrigaba ahora la escuela de gastronomía social Sabores de la Vida. Elena observaba los preparativos para la fiesta a través de la ventana de la nueva cocina industrial. El patio de atrás, antes un espacio abandonado, había sido transformado en una huerta comunitaria donde los alumnos de la escuela aprendían sobre ingredientes orgánicos y sustentabilidad. Entre los bancales bien cuidados, Sofía, ahora con 9 años y llena de salud, enseñaba orgullosamente para un grupo de niños cómo identificar las diferentes hierbas aromáticas. Pensando en cómo todo cambió, la voz de Gustavo sonó detrás de ella mientras sus brazos la envolvían cariñosamente. Recordando de una noche de lluvia, ella respondió, recostándose en él, cuando un extraño entró pidiendo comida
y cambió nuestras vidas para siempre. El salón principal estaba decorado para la celebración que sería también la graduación de la primera turma de la escuela. 20 jóvenes de comunidades carenciadas habían completado el curso intensivo de gastronomía, todos ya con propuestas de empleo en fondas renombradas de la ciudad. Carlos, que ahora coordinaba el programa educacional junto con Miguel, ajustaba los últimos detalles de la presentación. Cada alumno había creado un plato especial para la ocasión, siguiendo el tema comida con historia, sabor con memoria. ¡Mami! Sofía entró corriendo en la cocina, sus mejillas enrojecidas de excitación. ¿Puedo mostrar mi sorpresa ahora? Elena sonrió. Su hija había pasado semanas preparando algo especial para la celebración, siempre muy misteriosa sobre los detalles. Claro, mi amor. Sofía corrió para afuera y volvió minutos después, acompañada por Regina y por un grupo de ancianos, los residentes del Asilo San Francisco, donde ella hacía trabajo voluntario desde su recuperación. Señoras y señores, ella anunció solemnemente, subiendo en un pequeño banco para quedar más alta, hoy vamos a lanzar oficialmente el libro de recetas del corazón. Ella reveló un libro bellamente encuadernado, con capa ilustrada a mano. Es una colección de recetas de todos nosotros. Tiene las recetas de la abuelita del papi Gustavo. Ella ahora lo llamaba así naturalmente, haciendo el corazón de él derretir toda vez. Las recetas que mami creó cuando estaba triste y necesitaba de coraje. Las recetas que los abuelitos y abuelitas del Asilo San Francisco me enseñaron, y hasta algunas que yo misma inventé. El libro comenzó a circular entre los presentes. Cada página contaba no solo una receta, sino una historia de vida, un momento de superación, un pedazo de memoria transformado en sabor. Y lo más importante, Sofía continuó, ahora con lágrimas en los ojos, todo el dinero de las ventas va a ayudar a otros niños que necesitan de cirugía en el corazón, igual que yo necesité. La conmoción fue general. Regina abrazó a la niña, llorando abiertamente. Carlos, que había contribuido con sus propias recetas de redención, necesitó retirarse por un momento para recomponerse. La celebración que se siguió fue mucho más allá de una simple fiesta de reinauguración. Era un testimonio de cómo el amor puede transformar vidas, de cómo la comida puede ser un vehículo de cura y conexión, de cómo una comunidad puede unirse para crear algo mayor que la suma de sus partes. Mientras los invitados se servían de los platos preparados por los formandos, Elena subió al pequeño palco improvisado para hacer su discurso. A su lado, Gustavo sostenía su mano, y Sofía, entre los dos, sonreía radiante. Hace 1 año y medio, ella comenzó, su voz embargada de emoción. Yo era una madre soltera luchando para sobrevivir, con sueños guardados en cajones empolvados y miedos mayores que mis esperanzas. Hoy estoy aquí para decir que milagros suceden. No aquellos milagros mágicos de los cuentos de hadas, sino los milagros reales, construidos con amor, trabajo duro y la bondad de las personas. Ella hizo una pausa, mirando para cada rostro en la platea. El sazón de mamá no es más solo una fonda. Es un lugar de transformación, donde personas quebradas pueden reconstruirse, donde sueños pueden ganar alas, donde el amor es el ingrediente principal de cada receta. Gustavo tomó el micrófono enseguida, y para celebrar este momento tenemos un anuncio especial. La Fundación Sabores de la Vida, que creamos para gerenciar la escuela y los proyectos sociales, acaba de recibir aprobación para expandir el programa. En el próximo año, abriremos más 5 unidades en diferentes comunidades. Los aplausos fueron interrumpidos por Sofía, que tomó el micrófono. Y yo también tengo un anuncio. Voy a ser hermana mayor. Elena y Gustavo se miraron, sorprendidos. Ellos habían planeado hacer el anuncio del embarazo más tarde, pero allí,
Viendo la alegría estampada en el rostro de su hija, entendieron que no podría haber momento más perfecto. La fiesta se extendió noche adentro. Entre abrazos, lágrimas de alegría y mucha comida buena, historias eran compartidas, sueños eran celebrados y nuevos lazos eran forjados. En la cocina, los formandos trabajaban lado a lado con sus mentores, cada plato saliendo con un pedazo de sus propias historias de superación. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya habían partido, Elena encontró a Sofía adormecida en una de las mesas, el libro de recetas del corazón abrazado junto al pecho. Gustavo la tomó en los brazos delicadamente y juntos subieron para el departamento que mantenían sobre la fonda. En el balcón, bajo un cielo estrellado, Elena y Gustavo se abrazaron, observando las luces de la ciudad. «¿Sabes lo que es gracioso?», ella susurró. «Siempre pensé que necesitaba ser fuerte sola, que tenía que cargar el mundo en las espaldas para ser una buena madre. Pero aprendí que la verdadera fuerza está en permitirse ser amada, en aceptar ayuda, en confiar». Gustavo besó su frente suavemente. «Y yo aprendí que no hay éxito profesional que sustituya el calor de un abrazo, que no hay dinero en el mundo que compre la sonrisa de un niño, que no hay poder mayor que el amor de una familia». En la habitación al lado, Sofía dormía tranquila, su corazón latiendo fuerte y saludable. En su cuaderno de recetas, una nueva entrada había sido hecha aquel día. Receta de la felicidad verdadera. Ingredientes: un corazón lleno de amor. Una familia, puede ser pequeña o grande desde que sea unida. Varios amigos verdaderos. Sueños al gusto. Coraje sin medida. Gratitud en abundancia. Modo de preparación. Mezcle todo con mucho cariño. Añada risas diarias y abrazos frecuentes. Deje crecer naturalmente, regando siempre con amor y comprensión. Sirva la vida entera.